¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos 5 minutos, así van pasando todos y arrancamos. Vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Miren que ahí estamos esperando que se termine de sumar y ya arrancamos. Remember when... Voces del más allá, ideal para esta clase. Bueno, creo que ahí estamos. Bueno, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Bien? Muy bien. Gracias, sí. Ya llegando al final de esta primera parte, por lo menos. Por lo menos en nuestro caso, yo estoy feliz, pero no sé, creo que... sin ofender, ¿no? Vas a extrañar la cámara. Está muy bien. Obvio. No, creo que el cuatrimestre sigue un poco más, ¿no? Pero el cuatrimestre virtual, pero esperen que ya empezamos con los problemas de luces. Pero nosotros vamos, como seguimos bien el cronograma, en principio terminamos la semana que viene, con lo cual las dudas que vayan surgiendo, digamos, todas las cuestiones que surjan así a último momento, la semana que viene les diría es el momento de calle ahora o esperen que... Ahora calle para siempre. Exactamente, cuando hago cosas se me cruzan los refranes. Así que eso por un lado, mi idea, estoy corrigiendo, pero vengo muy lento porque estuve con unas clases. Sé que hay algunos que se suscribieron al canal, apareció una clase que no es de esta materia, sino que es de un seminario. La UBA estaba buenísima. Igual, yo me vi la clase. Bueno, muchas gracias. Es un seminario que en realidad Graciela Baticuar en la UBA, que también trabaja con Pablo y con Sandra, y que yo, bueno, soy asistente del seminario y hay una clase, así que dije, uy, esto va a generar, no tenía cómo subirla por otro medio, y dije, bueno, esto va a terminar... María, Sí. ¿y después las dejás esas clases o va a haber, o tenemos que escucharlas ya? ¿Qué dilema? No, yo lo que dije en veces anteriores es que, igual, de todas maneras, antes de que cierre el cuatrimestre vamos a hacer como una puesta en claro de todo, digamos, del parcial, de los materiales, etcétera, vamos a hacer como un punteo. Pero lo que dije es que respecto a las clases de YouTube, o sea, por eso les estoy subiendo a YouTube, porque en Zoom tienen un plazo de visualización, entiendo, por lo menos. Así que las subo a YouTube y la idea es que queden hasta que rindan el parcial. En principio, después si me hago youtuber las dejo, pero no creo que sea una dinámica muy youtuber las clases, así que sí. Y en general, María, los materiales de Moodle de la materia, ¿no? Así como en general, pero te pregunto a vos de narrativa, Sí. los materiales en general, teóricos, bibliografía, ¿eso queda en la base de datos? Como Sí. Okay. Sí, queda para su cursada, ¿no? Ustedes están inscritas claro. en esta cursada. Yo entiendo, a ver, yo puedo entrar a los años anteriores, así que yo asumo que ustedes también pueden entrar a su año. Cualquier cosa me avisan, pero seguro pueden entrar, te diría casi 100%. Así El que eso CIMO por lo menos no lo sacaron. Al año de cursada uno puede entrar.
¿Cómo? Al año que uno, al cuatrimestre que uno cursó la materia, uno no puede ver cuatrimestres anteriores o posteriores. Pero vos En no el podés Moodle ver quedan, lo que no, cursaste el no, año. no, en el Moodle quedan cargadas las materias en las que te inscribiste en cuatrimestres pasados, todo, Claro, ir revisando eso mismo, bibliografía en y las que uno todo. estuvo escrito, Claro, uno no claro, puede sí, ver Claro, si... sí, sí. Yo a veces he querido exactamente. ver programas de materias antes de inscribirme No, para eso saber el programa y conocerlo y no he podido. sí, eso no sé, no te deja, es verdad, y no sé bien por qué. A mí me pasó también como docente que tampoco puedo entrar a otras materias, cosa que no está bueno porque está bueno mirar también, ¿no? Qué se está haciendo, pero bueno, para no repetir tanto, pero bueno, nada. Sí, a mí me pasa que me termino anotando en muchas materias solamente para conocer los programas y poder elegir finalmente. Claro, y después Roque llora porque se van los inscriptos y dice, no, y en realidad era que querían chusmear el programa. No. Bueno, vamos arrancando y en todo caso así, yo siempre digo que así queda tiempo y después nos quedamos sin tiempo. Así que arranquemos en todo caso y a ver si esta vez sale bien, ya anteúltima clase. Una Eh, preguntita chiquita antes sí, de, así más administrativa. Lo que nos decías de las devoluciones del TP3, eso ¿cómo nos las ibas a mandar? ¿Cómo era? va a ser envío individual, calculo que por mail, porque en Ah, realidad, como administrativamente los que nos dijeron para regularizar el cuatrimestre, ustedes puedan anotarse en narrativa 2, etcétera, etcétera, ese procedimiento que en realidad es más administrativo que otra cosa, que tiene que ver con dar cuenta que ustedes cumplieron con los requisitos mínimos de la materia, como que están en condiciones de seguir y aprobarla, se va a llenar, va a ser como, es como una especie de listado público que aparece en el campus y que se tiene que completar a principios de agosto. Porque eso, hay materias que se pasaron, nosotros venimos bien, pero sé que hay, digamos, entiendo que hay otras que van a terminar más avanzado en julio, el mes, ¿no? Entonces, como administrativamente esa es la instancia que hay que cumplir por el momento, yo aparte, para que ustedes se queden como con una idea más completa de cómo, nada, de cómo le fue, básicamente, o cómo, nada, mis impresiones sobre lo que ustedes escribieron, les voy a mandar el último TP corregido de manera individual, o sea, a cada uno a sus mails. Yo lo que hice, un laburito, los bajé a todos, tanto insistir con que llenen el campus y después los hice como archivos de Word, uno por uno, para poder corregirlos. Así que lo mío es artesanía pura. la próxima te adjuntamos una hojita de Word para No, pero yo aparte, simplificarte. sí, no, pero aparte nada, fue recontra insistente al revés, en que llénenlo para que se vea, para que no sé qué, no sé cuánto, y al final, bueno, pero fue por este último, básicamente, que decidí hacerlo así, así se los puedo mandar. Esa corrección, mi idea es, estoy como medio contrarreloj, pero voy a tratar de mandárselos antes del jueves que viene, cosa de que si tienen alguna duda respecto de las correcciones, podemos charlarlas el jueves que viene. Pero básicamente yo corrijo como en dos líneas, como dos aspectos van a ver. Por un lado, cuestiones gramaticales, o sea, de estilo y de forma, que no hacen necesariamente a la nota, quizás, o no es tan central en la nota, más allá de que un texto tiene que estar correctamente escrito, sino que apuntan básicamente a que se enteren de cosas, o sea, porque muchas veces cambian los usos y costumbres, cambian, digamos, hay modificaciones en las reglas gramaticales incluso, o hay usos y costumbres que nosotros tenemos del idioma que en realidad es agramatical, entonces que después les van a corregir más adelante, tiene que ver con eso básicamente. El caso típico, que todos hacemos, todas y todos, es dividir sujeto y predicado por coma, porque nosotros internamente cuando escribimos sentimos la coma, ¿no? Uno siente que hay una coma interna en el discurso interior, pero en realidad cuando escribimos hay comas que son gramaticales y que no, entonces esa es la típica de cajón que siempre se nos escapa o siempre. Después otra típica es el uso de rayas en vez de guiones, el uso de
comillas en vez de cursivas, digamos, son todas cuestiones de estilo que son convenciones, obviamente, pero que yo trato de corregir para sumarles, básicamente. O sea, hago esta aclaración para que no se asusten cuando reciban el trabajo lleno de marcas. Las marcas no tienen que ver con que soy una bruja, aunque quizás sí, sino que tienen que ver con básicamente nada, todos los errores de tipeo, de cosas que no conocemos, cosas que se nos pasaron, que en general nos pasan cuando escribimos y mandamos algo. Y los digo, aparte, también hago la aclaración y la salvedad desde el lugar más autobiográfico posible, pues yo soy una persona que escribe necesariamente con erratas, o sea, soy muy despistada, muy distraída, y mando cosas que después digo, ¿cómo puede ser que no lo haya visto? Así que por eso también se los corrijo, digo, es solo un aporte, no es una cuestión así prohibitiva y represiva, por más de que siempre está... Me haces acordar a esa anécdota que cuenta Cortázar en una clase sobre ritmo y musicalidad en la escritura, que los traductores le sacaron de un párrafo 12 comas que él por algo las había puesto. No, por eso, digo, ahí No, también... es una broma, esto es una cuestión de otra cosa, pero digo, me hizo acordar a eso de las comas. No, y es cierto que, aparte, digo, estamos siempre, es como un lugar medio fronterizo, cuando hablamos de crítica y de narrativa, digamos, lo que planteamos desde la materia, porque es cierto que cuando uno aspira o quiere probar cierto tono ensayístico, bueno, hay ciertas cuestiones que, por ejemplo, cortar mucho la frase o hacer frases con muchas subordinadas, digamos, tiene que ver con el estilo personal. Entonces siempre la idea, y digo, ténganlo en cuenta cuando otro edita, si es buena leche, no niego que hay gente mala leche, pero si es buena leche apunta a, por un lado, la corrección gramatical, y por otro lado, a tratar de que fluyan mejor las frases. Entonces, si hay que fluya la lectura, como que sea lo más transparente posible en el sentido de entender lo que ustedes quieren decir, no, digamos, ser sencillo o ser lo que sea, ¿no? Por eso muchas veces ahora hay como una tendencia muy típica de las últimas décadas, por cómo estamos escribiendo, digamos, por el chateo, bueno, por mil razones, que es a puntear o a escribir como una oración por párrafo, y eso, por ejemplo, digamos, puede funcionar como un gesto estilístico en determinadas circunstancias, pero yo les diría que un párrafo escrito todo así, llega un momento que no hay cohesión, o sea, es muy difícil empezar como lector que se desayuna, está tratando de entender lo que ustedes quieren decir, algo que está tan cortado es muy difícil, empieza a molestar, a hacerle como un ruido a quien lee. Lo mismo, frases muy enrevesadas, llenas de subordinadas, que en un momento perdés el referente, eso también, ¿no? Esa es como la contracara de eso. Pero bueno, apuntan entonces por un lado a la cuestión estilística y gramatical, y por otro lado van a ver una cuestión que va a lo argumental, o sea, a tratar de, digamos, como tener un diálogo con ustedes de lo que ustedes están tratando de decir y lo que a mí me parece que en esos argumentos funciona y no funciona. Digo, si se sostiene o no, si parece arbitrario, esta idea me parece un poco arbitraria, esto donde lo ven, esto cómo o si falta fundamentación, ¿no? Va por ahí, o sea, la otra pata de la corrección. Así que bueno, ya les iré mandando, espero eso, entre lunes y martes, pero bueno, los voy a querer mucho este fin de semana, sépanlo, los voy a recordar a todos con cariño y nada, y amor. Hay algo, creo que corregía por el momento un cuarto más o menos del total, y hay cosas muy buenas, como siempre, somos muchos, así que hay otros que veo alguna cosa más problemática, pero lo que sí quiero que se queden tranquilos por las dudas es que para regularizar la materia y estar en condiciones de promocionarla, es decir, para aprobar entre comillas, ¿no? Lo único que tienen que cumplir en esta instancia es con la entrega de los trabajos prácticos. ¿Se entiende? Por más de que ustedes reciban un trabajo con muchos comentarios, o, che, me parece que esto puede mejorar, o esto me parece un poco flojo, eso no los va a hacer desaprobar, eso es lo que quiero decir. Estamos presuponiendo que la aprobación de la materia pasa justamente por entregar esos 3 trabajos prácticos, ¿está bien?
¿Está bien? ¿Se entiende? Para que no entren en pánico cuando reciban un trabajo y digan, no, yo no voy a... No, o sea, tiene que ver con mejorar la escritura, no tiene que ver con las condiciones de aprobación, ¿se entiende? ¿Alguna duda? Bueno, entonces arrancamos con Lamberti. ¿Alguien había leído a Lamberti? No. ¿No? ¿No? Primero Y para es todos. espectacular, perdón, pero Leído espectacular. la maestra Me rural. flashó. La maestra rural, sí, sí. ¿habías leído, Camila? Ah, La Violeta, rural. perdón. Ah, Violeta, perdón, por justo hablar las dos al mismo tiempo. Violeta, bueno, la maestra rural tiene mucho que ver con este cuento. A mí me encanta la maestra rural, bueno, pero es como, no quiero bajar línea, pero me encanta la maestra rural, me encantó como novela. Y tiene mucho más humor que este texto, y que los cuentos de él, o por lo menos los que aparecen en La Casa de los Eucaliptos. Así que si no lo leyeron, y si les gustó, los invito a que lean La Maestra Rural, que es excelente. Yo leí, ¿cómo se llama? Yo leí los dos de cuentos, los dos primeros. ¿Cómo se llama? El asesino de chanchos Sí. y el loro que podía adivinar el futuro. El loro que podía adivinar el futuro me parece increíble. Yo recomiendo ese. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ese no lo leí yo, pero lo tengo ahí en la lista de pendientes. Hay un Pero cuento que tiene mucho que ver con este. Hay un cuento sobre un flaco que se va en un viaje con la familia y cuando vuelve el hermano no es el hermano. Y esta cosa de la familia... Se llama de La traer a la canción que familia. cantábamos todos los días. la canción que cantamos. Ese. Sí, lo Ese mencionan es. cuando... Pásenlos esos textos. No lo tengo en PDF, pero lo buscamos. Yo lo tengo, me lo mandó un profesor alguna vez. Bueno, buenísimo. Entonces, eso, sí, y bueno, no sé, lo que pasa con Lamberti es que los primeros libros después como que saltó a la fama, digamos, y La Maestra Rural y La Casa de los Eucaliptos se publicaron por Random, así que se consiguen en cualquier librería. Pero los primeros de él son más difíciles de ubicar, digo, pensando en el tema de conseguirlo. Te iba a decir, anda a la librería, pero más allá de la cuestión coronavirus, sí, son más difíciles de encontrar los primeros libros. De cualquier manera, hoy en día circula tanto en PDF que eso, ¿no? Si no lo puede acercar Giordano, tiene que estar buscando un poco. Pero sí, él tiene sus temas, ¿no? Y es como fue a lo largo de sus libros, él empieza como poeta, otra cosa que aparece también en La Maestra Rural, pero después como que empieza a desarrollar más la prosa y a crear como todo un mundo muy particular alrededor de la zona serrana, ¿no? De Córdoba y del juego con los géneros del terror, especifican, digamos, más en esa línea, pero también tiene otros textos que trabajan otras zonas de lo que sería la literatura masiva popular, ¿no? Y sobre todo muy de las últimas décadas. Ahora vamos a ir entrando un poco justamente a tratar de pensar qué es lo que está haciendo él, en esta... esperen que me faltaba Diego. Qué es lo que está haciendo en el cuento, y un poco en realidad también es una invitación a que descubran el mundo Lamberti, ¿no? Porque me parece que es un cuento que representa bastante bien como el imaginario del mundo autoral de él. Bueno, entonces esperen que vamos a compartir la pantalla. Si les interesa, estaba dando un taller de escritura a Lamberti sobre Avenida Corrientes y Riobamba, una librería chiquita que... no me acuerdo el nombre, cuál es esa que está ahí, de usados, no de saldos. Y estaba dando un taller el año pasado, a principios de año. Sí, él da talleres, después les voy a pasar, si últimamente estoy un poco mal con el tema de los extras y esas cosas, pero les voy a pasar una entrevista que le hizo Mayral el año pasado, que está buenísima, que él habla eso de mudarse también de Córdoba a capital, digamos, todos los cambios que implican y cómo es ser un cordobés en
en Buenos Aires, y también la cuestión de la ruralidad, ¿no? Y de cómo nosotros pensamos, de cómo se piensa de la capital, el interior, entre comillas, la literatura regional, y cómo también se reinventa, ¿no? Se está reinventando en los últimos años. Está buenísima esta entrevista. Esperen que les quería mostrar una cosa muy Lamberti, y muy, pero no tengo, esperen, que es una cosa maravillosa que salió hoy en todos lados, por eso quería mostrarles. Esperen, porque Clarín se pone la gorra y no me deja, ahí está. ¿Se enteraron que hay una invasión de langostas en este momento avanzando sobre la Pampa Argentina? Cosa que me parece maravilloso. Es nada más Lamberti, ¿no? Bueno, les cuento que en este momento eso, y les quería leer esto, ¿no? De acá aparece la imaginación. Están citando, Clarín cita a un... Yo lo escuché en la radio y dije, hoy lo voy a buscar la nota porque me parece genial. Cita a un técnico del SENASA, ¿no? Que dice, Medina admitió, ¿no? Está contando el problema de cómo vino desde Paraguay la nube de langostas. Hay una nube de langostas sobre la Pampa, que se come los campos, por supuesto. Y dice, Medina admitió que luego por falta, la venían siguiendo, ¿no? Primero, la manga se llama esta nube de langostas, y dice, la manga estuvo dando vueltas bajó por los bañados y palmeras en una zona difícil de detectar. Cruzó luego el Bermejo y entró el Chaco, pobre Chaco, cruzó la ruta 11 y a partir del fin de semana siguió bajando. Casi 100 kilómetros se movió en un día por las altas temperaturas y el viento bajando siempre hacia el sur. Medina admitió que luego, por falta de caminos, la dejaron de ver. No la pueden rastrear, pero que hay altas probabilidades de que ya esté por Santa Fe. Creemos que entrará por Villa Guillermina y Los Amores, en medio de la ruta 11 y la 3. Queremos barrer por el paralelo 28 hacia abajo para detectarlo lo antes posible, afirmó. Medina también destacó que se trata de la langosta sudamericana, no tucura quebrachera, y que están trabajando con la provincia para ver la factibilidad de hacer un control. Para dar una idea del daño que puede provocar, explicó que una manga de las características de la que vienen monitoreando en 1 kilómetro cuadrado cuenta con hasta 40 millones de insectos. Una manga de 1 kilómetro cuadrado puede comer lo mismo que 35.000 personas, o unas 2.000 vacas por día. Afectan principalmente a las pasturas y pastizales. Y dicen que esta tiene 10 kilómetros de diámetro. O sea, imagínense lo que es, ¿no? Y yo justo nada, pensando en la clase y preparando la clase, me escuché esta noticia y dije, bueno, acá está el terror rural, ¿no? Acá está la fábrica de lo que después, o la base de lo que después se va a convertir en ficción, pasado por la imaginación de los escritores y las escritoras, ¿no? Por eso me parecía como un buen dato. Si esto fuese un taller de escritura, esa sería mi consigna de escritura del día, ¿no? ¿Qué hace esa manga dando vueltas por la Pampa? Pero bueno, como no lo es, vamos a hablar de Lamberti, que escribe mucho mejor, así que nos puede inspirar a nosotros. Bueno, justamente esta clase de terror rural empieza la unidad 5 y última unidad de nuestro programa, que se llama Terror Urbano y Rural, ¿no? Y en la entradita del programa que tienen ustedes van a ver que dice fantasma, otredad, terror de lo cotidiano, el locus gótico de la casa en la ciudad cosmopolita y en el campo, terror y memoria histórica, selección de cuentos de Mariana Enríquez y Luciano Lamberti. La selección de Mariano Enríquez la van a trabajar con Sandra en Teóricos, que ya lo subió, de hecho, hoy a la mañana, y hoy nosotros en Prácticos nos vamos a concentrar en Luciano Lamberti, ¿no? Y en ver un poco, tratar de acercarnos un poco a esta idea de qué entendemos por, primero, un cuento de terror, y segundo, por el terror rural, tratar de encontrar una especificidad a esta definición, ¿no? Y después, la semana que viene, en la segunda parte de la unidad, ya vamos a entrar a otra zona del terror, que tiene más que ver con la biopolítica y con la ecología, que va a estar concentrada en Samantha Schweblin, ¿no? Entonces, en el teórico van a ver Distancia de Rescate, y en el práctico vamos a ver La Furia de las Pestes. Bien. Yo decía, ¿no? Como para empezar a
acercarnos a Lamberti. ¿Qué es un cuento de terror? Eso es lo primero que nos podemos preguntar, ¿no? Un poco estuvimos hablando sobre el terror cuando vimos en la unidad 3, ¿no? Los textos de Raimunda Torres y Quiroga, de Gorriti, de Laiseca, pero, ¿no? Un poco bordeándolo, ¿no? Justamente como para acercarnos más a las nociones clásicas del género, a Pablo y a Sandra se les ocurrió que trabajemos con este texto, Apuntes sobre el género de terror, de Feiling, que es muy breve, pero lo bueno y breve 2 veces bueno, da algunas pautas muy precisas sobre qué entender por un cuento de terror, ¿no? Para que nos ayuden a pensar, sobre todo a nosotros, eso, qué estamos leyendo y cómo se está construyendo eso, eso que llamamos terror. Entonces, Feiling lo que dice en este textito que lo tienen en la bibliografía obligatoria, esperen que, ahí va. Lo que dice, ¿no? La definición que él da es: un relato pertenece al género de terror si pretende, entre otras cosas, producir miedo en el lector mediante la intervención decisiva en su trama de elementos sobrenaturales, por lo común presentados como hostiles o dañinos para los seres humanos, ¿no? Entonces, Feiling, de nuevo, piensen que los géneros siempre son temas de discusión, no hay miradas unívocas ni definiciones unívocas sobre los géneros, como, ¿no? Ya habíamos visto con el gótico que hay muchas entradas, con el fantástico también, o sea, piensen que siempre son zonas o cajas de herramientas que se entrecruzan entre sí y que muchas veces se cuestionan entre sí, con lo cual, si ustedes encuentran que no todas las definiciones dicen lo mismo, está bien, tiene que ver con la discusión del género, ¿no? Con encontrar la mejor definición posible o lo que más se acerca a eso que estamos leyendo. Y justamente lo que me interesa acá de esta primera definición de Feiling es la idea de un género que está todo jugado en la eficacia, ¿no? En producir miedo. El cuento de terror tiene que, digamos, para hacer un cuento de terror tiene que producir un efecto específico, ¿no? Es que nosotros sintamos miedo. Esperen que están entrando. Y por lo general, ese miedo, dice Feiling, tiene que ver con elementos sobrenaturales, ¿no? Que dice, presentados como hostiles y dañinos para los seres humanos, en el sentido de, ¿no? La típica división, ¿no? De Todorov entre lo fantástico y lo maravilloso. No es que estos elementos sobrenaturales es el hada madrina que me viene a ayudar a ir al baile, ¿no? En general son hostiles, por eso producen miedo. Eso también es importante, que parece muy básico, pero es importante tenerlo en cuenta para pensar las bases, justamente. Entonces, en base a esta definición inicial, Feiling va a dar una serie de características, ¿no? Lo primero que va a decir es que, en base justamente a estas 3, 4 cosas muy simples que dice, el primer movimiento va a ser excluir a los relatos fantásticos, ¿no? Pero los relatos fantásticos en los que justamente, ¿no? Los relatos fantásticos en el sentido de también una definición clásica del relato fantástico, que es que plantean incertidumbre sobre lo que sucedió, ¿no? Eso también es una discusión que hoy una idea que hoy está muy en discusión, la idea de que el fantástico siempre plantea la duda sobre la sobrenaturalidad, ¿no? De aquello que se plantea como fantástico, justamente, pero en el caso de Feiling la está tomando y está dividiendo, ¿no? Está separándolo. Entonces, por ejemplo, no entrarían, en el caso de Feiling, no entraría, por ejemplo, los cuentos de, no sé, Torres y Quiroga, en el que no se sabe si el narrador enloqueció o no, ¿no? Para pensar, ¿no? esa dualidad. Eso es lo que, de nuevo, la definición de Feiling. Y por otro lado, también dice, también quedan excluidos, ¿no? En esa especificidad, los textos que narran solo, digamos, que solo apuntan al suspenso, ¿no? Y no a producir miedo, y sobre todo los que narran eventos terribles, por ejemplo, el Holocausto, a menos que estén, ¿no? Narrados en clave de cuento de terror. Por otro lado, otro de los rasgos que va a marcar, ¿no? Es la idea de, justamente, que busca provocar un efecto muy específico y primario, ¿no? Que es el miedo. Y que el miedo, digamos, ese efecto, por lo general, está muy relacionado con la ruptura del orden natural, dice él, ¿no? Justamente, esa ruptura, ¿no? Digamos, esa ruptura tiene que ver con
con los miedos sociales, ¿no? La ruptura del orden tiene que ver con aquello que la sociedad teme que deje de funcionar en caso de, no sé, una pandemia mundial, por ejemplo, ¿no? Esconde miedos sociales, bastante concretos, dice Feiling, ¿no? Entonces dice, el monstruo es solo una metáfora de un monstruo más temible, que es a través del cual se manifiesta ese miedo, ¿no? Se metaforiza el miedo, ¿no? Y en general dejan por ese motivo una sensación de desasosiego en el lector, ¿no? Y en este sentido, justamente, como el miedo es, digamos, el monstruo, aquello que se elabora para producir miedo, esconde por lo general miedos sociales, dice Feiling, tiene un rol catártico también, ese miedo, ¿no? Y en este punto, como el efecto catártico que tiene, según Feiling, específicamente, tiene que ver justamente con procesar un mundo en el que no existe Dios. Porque él lo que dice, digamos, este es el punto de partida del artículo que yo no lo cité para recortar un poco, justamente es que el nacimiento del género de terror tiene que ver con la caída de Dios, digamos, con la ilustración, ¿no? La idea de que Dios ya no está por sobre todas las cosas estableciendo el destino de los hombres. Y el corrimiento de todo el mundo, todo lo relacionado con lo divino y lo milagroso, por ende, ¿no? Entonces, Feiling dice, bueno, en un mundo en el que ya no existe Dios y las cosas suceden sin razón, ¿no? El género de terror también tiene un rol catártico, ¿no? En su expresión de los miedos y muchas veces sin sentido. Bien, en base a estas primeras definiciones, Feiling lo que va a hacer es trazar como una pequeña historia del género, ¿no? Que también me parecía interesante tenerla en cuenta para también pensar a Lamberti, ¿no? Y esta pequeña historia del género tiene 4 momentos. Vamos a ponerlos así pueden ir leyendo. El primero tiene que ver justamente con la ilustración, esto que mencionaba antes, y no, que se ubica a finales del siglo XVIII y que tiene que ver con el surgimiento de la novela gótica, ¿no? Él lo llama como la prehistoria del género, dice él. Dice, bueno, este momento tiene que ver con algo que ya vimos, como ustedes vieron también a través de... Esperen que hay un chat. No sé si hay algo, falta... Ah, están hablando del taller de Lambert. Tiene que ver con... esperen. La novela gótica, que ustedes ya vieron algunos rasgos centrales a partir del texto de Botin, ¿no? Entonces dice Feiling, la novela gótica está atravesada por tramas complejas, tiempos lejanos, países exóticos, ¿no? Y por otro lado, con el locus gótico, es decir, el espacio, la configuración del espacio gótico en estos relatos. Y este locus gótico, no sé si recuerdan el texto de Botin, que también habla, digamos, la configuración del espacio es central en el mundo gótico, digamos, y va a ser un elemento central para pensar en la refuncionalización del gótico, más allá de la novela gótica, ¿no? Tiene que ver con ¿no? Lo que también ha mencionado Sandra en Teóricos. El castillo, los paisajes románticos sublimes, los pasadizos, los bosques lúgubres, ¿no? Todos esos son espacios góticos, prototípicos de la novela gótica. Y por otro lado, menciona Feiling, otra cosa que también me parece importante, ¿no? Un antihéroe demoníaco y una heroína increíblemente pura, porque en ese contraste, ¿no? También se produce el efecto sublime del que tanto habla Botin en su artículo sobre el gótico. Entonces, esta es la primera etapa, dice Feiling, pero que después puede ser refuncionalizada, ¿no? Pero una primera etapa. Hay una segunda etapa, dice él, alrededor, digamos, entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, que tiene que ver con lo que él llama el terror burgués, ¿no? Y dice, en estos tipos de textos predominan la casa encantada y los eruditos solitarios, ¿no? Empieza a aparecer, de hecho, el mundo de la ciencia. Es eso que, de nuevo, Botin habla, ¿no? Dice la reinvención del gótico en el siglo XIX, cuando empieza a hablar de los espacios urbanos y
justamente la idea del científico loco, por ejemplo. Esperen, ¿Pablo? Pensé que me estaba llamando mi parejo. Entonces, predominan la casa encantada y los eruditos solitarios, y dice Feiring, ¿no? Se caracteriza por presentar un mundo homogéneo, ¿no? Ante el cual, ¿no? Justamente se entromete, irrumpe algo siniestro. Piensen, ¿no? Son, de nuevo, los espacios de la burguesía, como dice Benjamin, ¿no? Siempre son espacios, la casa estuche la llama Benjamin, ¿no? Espacios cerrados, del confort también, ¿no? Ahí justamente como el auge de crecimiento, de expansión de la burguesía, es donde se produce la imagen, por ejemplo, del ángel del hogar para las mujeres, ¿no? La reina del hogar, el ángel del hogar. Entonces, en ese espacio idealizado, homogéneo y perfecto, irrumpe algo siniestro y sobrenatural en un orden cotidiano, ¿no? Que a su vez se parece al de sus lectores, ¿no? Está bueno este contraste que plantea Feiling entre la novela gótica, como esos espacios, ¿no? Los castillos, digamos, la idealización absoluta pero no cercana, y la idea de lo familiar que viene a traer como innovación el terror burgués. Eso que le pasa al personaje te puede pasar a vos, por ahí pasa el efecto que produce este tipo de terror, ¿no? Y después, respecto al siglo XX, digamos, ya este terror burgués entraría hasta mediados del siglo XX, y en el siglo XX también, siglo XX, siglo XXI, ya diríamos, él menciona otros dos tipos de terror que van a venir a innovar este terror burgués, ¿no? Por un lado, el terror fantástico, que va a incorporar a este mundo, digo, es un mundo mucho más próximo, eso es lo que me interesa marcar, ¿no? Que es algo que vamos a ver claramente en Lamberti. Incorpora el mundo del terror burgués, mundos paralelos e imaginarios, ¿no? Análogos a los de otro género, dice él, que es el fantasy. Y acá podría entrar también, digamos, por el costadito, la ciencia ficción, ¿no? Digamos, el cruce entre el género terror y la ciencia ficción. Por ejemplo, no sé, tengo que pensar. Pero porque lo primero que pienso cuando pienso en ciencia ficción terrorífica es Alien, pero Alien es más ciencia ficción, diría, ¿no? Que terror, porque pasa en el espacio. Pero digo, tiene que ver con esos espacios. Ya se me va a ocurrir alguna terrorífica en casita. Pero digo, este es el mundo de Lamberti, por eso lo estoy haciendo hincapié en esto. Y el tercero, que también es el mundo de Lamberti, podríamos decir, ¿no? Es el terror cinematográfico, dice él. Y lo que él dice es, bueno, en las últimas décadas, el terror en la literatura se ha visto principalmente influenciado por el terror cinematográfico. Y este terror cinematográfico, que obviamente se alimenta de todos los otros terrores, digamos, de todas las otras etapas, va a tener cierta especificidad, ¿no? Relacionada con el modo en que presenta el sexo y la violencia, dice Feiling, ¿no? Y que ese modo de presentar el sexo y la violencia, a su vez, es muy realista, ¿no? Por otro lado, dice Feiling, el terror cinematográfico, a diferencia del terror burgués, sobre todo, ¿no? Pensando en ese contrapunto, va a presentar personajes que recorren todo el espectro social. Y por otro lado, y por lo general, dice él, restauran el orden, ¿no? Tienen finales felices, dice él. Y acá para él la referencia que pone como ejemplo es Stephen King, ¿no? Que en general cierra, dice él, por justamente influencia de la industria, ¿no? La industria que... Esperen que... señales. Señales, acá. Aunque no sé... Señales podría ser, sí, estoy pensando, porque le pasa así. Y Black Mirror, en realidad sí, lo que pasa es que depende qué capítulo de Black Mirror, ahí tendríamos que discutir, porque hay como, se cruzan muchas cosas en Black Mirror. Pero aparte también pensemos, ¿no? Literatura y películas también como dos zonas de la narración que se alimentan mutuamente y se entrecruzan mutuamente, pero que no necesariamente como siguen lo mismo, ¿no? Van por el mismo lado. Bien, antes de ir a Sandra, justamente como aparecieron algunas consultas y comentarios,
¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo tengo, Justo. perdón. Adelante. No, yo tengo una duda en función de, un poco creo que lo dice, pero no termino de entender por qué. ¿Por qué siempre tiene que romper el orden natural para hacer, por qué siempre tiene que haber algo sobrenatural para pensar el terror? Digamos, no sé, como que hay algo en esa definición que no se me ocurre un ejemplo que refute eso en particular, pero también me resulta raro pensarlo así. Es que para él, si no sería suspenso, por ejemplo. O sea, sería una Ok. historia de suspenso. O sería un drama. Pero para él dice que, digamos, se convertiría en otra cosa, en ese sentido. Esa es la línea que traza. Después está... Sí. Perdón, no, pero digo, siguiendo esa línea, digamos, porque el suspenso puede llegar hasta uno, por lo menos a mí me pasa que el suspenso, bueno, genera miedo, pero no llega a ese nivel de terror que generan otras cosas. Entonces, me cuesta pensar en el suspenso como algo que generaría ese nivel de terror. Digamos, no sé cómo decirlo, como que creo que puede haber alguna situación que no rompa el orden natural y genere como un terror que también me sería difícil pensarlo a nivel suspenso, porque suspenso como que llega hasta, no sé. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con la especificidad y habría que pensar un ejemplo puntual, digamos, porque, qué sé yo, a mí, no sé, qué sé yo, hay películas sobre el Holocausto que me producen horror, pero no es el mismo efecto. En ese sentido, me parece que está pensando Feiling, como en la especificidad. Obviamente después, toda definición es pasible, lo que les decía antes, ¿no? De ser cuestionada. Para mí, lo más problemático en todo caso en esa definición de Feiling es la idea de separar lo fantástico, porque todo depende de qué considera fantástico, ¿no? Como, qué sé yo. Ahí sí me parece que hay, perdón, que tengo toda la pantalla llena de polvo, que ahí empieza a entrar a tambalear un poco la definición, en el sentido de que como lo fantástico está en discusión, es difícil eliminar lo fantástico de la definición. Pero sí me parece que es bastante eficaz en el recorte que está tratando de hacer él, en el tipo de texto que está tratando de pensar él, ¿no? Como un efecto muy específico que tiene que ver con eso, conjurar un miedo, que a su vez es un miedo que en general es un miedo social, y que ese miedo social se metaforiza en un monstruo. Me parece que esa cadena está bien, digamos, que nos ayuda a nosotros por lo menos a pensar que es un cuento de terror. Una pregunta, en el caso de Enríquez, por ejemplo, es... terror. Terror. Pero, Terror, por ejemplo, el del chico sucio no es sobrenatural, es... No, pero ahí hay algo, sí, en el sentido de que, por eso Feiling dice sobrenatural, en el sentido amplio, ¿no? Sí hay algo sobrenatural que tiene que ver con las prácticas umbandas, ¿no? Con la brujería. Ok, tiene que haber, claro. Por eso, no piensen solo piensen lo sobrenatural en términos sumamente amplios, no solo en, digo, no que el chico no existe, no que el chico es un fantasma, sino... O el fantasma, exactamente. Claro, ahí está lo sobrenatural de ese texto. Claro. Una pregunta. Entonces, lo sobrenatural en el caso de esta definición con este debate. sería como todo lo que se salga de la norma, ¿no? Todo lo que se salga de las reglas cotidianas con las que convivimos nosotros. ¿O? No. Sin duda interviene en esa definición. No sé si es todo, porque me parece que ahí justamente juega lo sobrenatural. Digo, vos podés salirte de la norma y no ser sobrenatural. En general, ¿no? Ahí hay un texto muy bueno sobre el fantasy, que es otra zona, o otra forma de recortar esa zona, de Rosemary Jackson, que siempre dice, bueno, el fantasy tiene que ver con la subversión, ¿no? Entonces, bueno, la conjura ¿no? En esos monstruos, en esos elementos sobrenaturales, siempre se ubica la otredad, la disidencia, ¿no? El cuestionamiento, pero eso es una operación que nosotros hacemos, ¿no? Hacemos como lectura de eso, pero no necesariamente lo otro va a ser necesariamente un elemento de terror. ¿Se entiende? Una pregunta. Claro. El paso de digamos, en el cuento de Lamberti, el paso de un espacio a otro, el mundo paralelo,
yo me acuerdo de Cortázar, de muchos cuentos de Cortázar, entonces me cuesta mucho entender por qué no es fantástico, porque tiene algo de fantástico, la Noche Boca Arriba creo que es, por ejemplo, que está trabajando con 2 planos, y yo digo, también, no es que te da un miedo, se te mezclan 2 planos. Bueno, pero ahí... ¿Cómo no definís si no tiene algo de fantástico también? Porque si no, Cortázar no me asusta, pero hasta que descubrís... Exactamente. Bueno, Feiling diría ahí, ¿no? Cortázar no te asusta porque no hay elemento sobrenatural. No hay elemento sobrenatural. Hay irrupción del fantástico, porque hay un quiebre de la normalidad. Sí. Pero no hay, justamente, no hay sobrenatural, algo conjurado, ¿no? Este elemento sobrenatural que nos asusta. Perdón, pero en como este sí cuento... sí hay en el de Lamberti, varios. Sí, ¿no? como que aparezcan personas que ya no están, muertos, sería eso en ese otro plano, que claro. no sabes cómo entró en ese otro plano, ¿no? Bueno, digo... Pero sería por esa eso, porque no entendía bien cuál era la diferencia. Claro, ¿Sí? por eso por eso la definición de él incluye varios elementos, ¿no? Está bien. Que tiene que ver, ahora vamos a ver otra definición, la de King, que divide lo terrorífico y lo horrorífico, y ahí para él pasa por otro lado, pero digo, en la de Feiling cierra bastante, porque vos pensás y decís, bueno, pará, Cortázar a mí no lo considero un cuento de terror, pero hay elementos fantásticos, y Lamberti sí, pero hay otras cosas, hay un pasaje, pero hay muchas otras cosas ahí. Sí. En ese sentido le cierra. Habría que ver, ¿no? Y en ese caso, el fin de semana... Sí, y en ese caso, no me queda claro cómo entra a jugar lo social, digamos, cuál es la fantasmagórica social que entra a jugar en este... Ahora lo vamos a ver. Ah, bueno. Ahora lo vamos a ver. Sí, claro, porque, perdón. No. Los cuentos de Samantha. Los cuentos, Celia, de Samantha Scheffler, sí. El Kentucky's, también, eso yo creo que tiene mucho de sobrenatural. Sí, pero yo no llamaría, por ejemplo, a... Porque dan terror también cuando se los lee, ¿eh? Sí, pero Kentucky, por ejemplo, Distancia de Rescate me parece que sí, hay algo ahí muy terrorífico, sí. Cómo juega con los tiempos. Kentucky, yo no sé... ¿Por qué Kentucky? Claro. ¿Cómo? ¿Por qué Kentucky? O sea, ¿por qué Kentucky sería de terror? Claro, yo no lo llamaría una novela de terror. No es que no hay es como más elementos distópica. Claro, no hay elementos sobrenaturales que den miedo. Basado en la tecnología. Digo, yo lo que digo es que un escritor escriba un género, no quiere decir que siempre escriba ese género. Entonces, a mí me parece que Distancia de Rescate se puede pensar como una novela de terror, pero Kentucky no necesariamente. Si bien hay elementos que perturban, pero que haya elementos perturbadores no significa necesariamente que sea una novela de terror, eso es lo que quiero decir. Y de hecho, parte del problema de Kentucky, desde la definición de Feiling, sería que no hay elemento sobrenatural. Diría que no es, porque no hay elemento sobrenatural. Hay otra realidad en todo caso, ¿no? Una distopía. Y basado en tecnología y tecnología no muy lejana, que digamos. Claro. Pero eso no lo hace, digamos, de nuevo, no es sobrenatural. Es una realidad paralela, tirada hacia adelante, ¿no? Como Years and Years, o digo, todas las series que estamos consumiendo ahora compulsivamente en contextos de pandemia. Una consulta. Sí. Entonces, siguiendo la definición de Feiling, si por ejemplo al final del cuento de Lamberti fuera distinto, capaz no sería de terror, porque o sea, al final como que se muestra que son dañinos los personajes esos extraños. Sí. Entonces como que eso lo haría de terror para él. Y eso podría ser una hipótesis de lectura esa, porque de hecho, digamos, que es contrafáctica por otro lado, ¿no? Bueno, pero no pasó, digo, pero lo que sí hay algo previo que hace Lamberti, que de nuevo, que tiene que ver eso con jugar con las convenciones de los géneros, sobre todo estos géneros que están tan como codificados, que tiene que ver con introducir elementos del género de terror, ¿no? Elementos clásicos, y después introducir otra cosa más a último momento, ¿no? Como la vuelta de tuerca hace en los caminos internos.
Entonces, habría que pensar qué pasa entonces con todos esos elementos previos de la primera parte, podríamos llamar, o sea, antes de que llegue al pueblo, que son elementos de terror, pero que no se terminan de definir. Ahí entra la liminalidad del fantástico, ¿no? Que entonces es solo un relato fantástico y no es un texto de terror. Ahí, digamos, es empezar a, como, lo digo como para pensar nosotros en las categorías, ¿no? ¿Cómo hubiese terminado? Todo depende de cómo terminaba también eso, cómo terminaba ese cuento, si no llegaba al pueblo, ¿no? Si llegaba a la casa de la señora Belacqua, ¿qué hacía con la señora Belacqua, ¿no? Ahí habría que ver también. Digo, los elementos finales, o sea, el final, o esa segunda parte, es lo que en algún punto, ¿no? Terminan de determinar su adscripción al género de terror, pero al mismo tiempo en toda la primera parte también hay un montón de otros elementos del género de terror. Eso es lo que quiero decir. Bien, ¿algún otro comentario, duda que haya quedado? ¿No? Bueno, sigo entonces. Esperen que... Ah, esperen, hay un montón en el chat, esperen. No, salió porque, perdón, es una de las últimas y está muy leída, por eso, pobre. No, está bien. No, Kentucky no es parte de la lectura de la materia. Bueno, vamos. Bueno, entonces, ya tenemos como una primera aproximación a, miren, le hice el fantasmita y todo, ya estoy en unos niveles de PowerPoint, ya, excelsos. Habíamos hablado, ¿no?, la aproximación a lo que entendemos por cuento de terror, y me parecía interesante, antes de entrar a Lamberti, al cuento de Lamberti, recomendarles, bueno, puntear mínimamente un texto de Sandra Gasparini, que ya, no sé si habrán notado, es como la experta de todo este mundo zombie distópico fantástico, que está en Las Horas Nocturnas, este libro que les comenté antes, ¿no? Es un artículo que se llama Paisaje, Turismo y Siniestro, notas sobre las sierras cordobesas y el monte chaqueño, ¿no? Y justamente lo interesante del artículo de Sandra, me parece a mí, para ustedes, que digo que les puede venir muy bien, es que mapea muchos autores contemporáneos que están escribiendo ya, y que justamente traza, ¿no?, ciertas cuestiones, digamos, piensa en términos genéricos, ¿no?, y críticos, algo que está pasando ahora. Por eso me parece que está bueno también la lectura para ustedes, como porque organiza, ¿no?, algo que está, como se nos viene encima, que está muy cerca. Se consigue, ¿no? Es bastante nuevo, Internet, ¿no? Está en internet, se baja de internet. Ah, no sabía, ok, gracias. Es una publicación online, es Argusa, que es una editorial que publica libros digitales y es de descarga gratuita, así que cualquier cosa me piden y lo subo, pero lo googlean y se lo bajan. Aparece enseguida. Y a mí me gusta mucho una frase que está en la mitad del artículo, en la que Sandra dice, ¿no?, ¿qué ocurre cuando la naturaleza no puede encuadrarse en paisaje, ¿no? Ella habla mucho en la primera parte del artículo en la relación entre turismo y paisaje, ¿no? La idea de salir a la naturaleza para esto, ¿no? Alejarse de la ciudad, tener una experiencia de contacto con la esencia, ¿no? Esto es como muy es una práctica que aparece a finales del siglo XIX y se masifica a principios del siglo XX, que tiene que ver justamente con el desarrollo urbano, ¿no? Entonces, ir a la naturaleza, el turismo no urbano, ¿no?, tiene que ver con eso, ¿no?, con construir un paisaje y tratar de tener una vivencia de contacto, ¿no?, telúrica, ¿no?, de contacto con la tierra, de volver a las bases. Entonces, dice Sandra, ¿qué ocurre cuando la naturaleza no puede encuadrarse en paisaje? Cuando es caos, no es imposible estetizarla, pero es difícil construir paisaje donde solo hay pastizales, ríos legamosos, ranchos destruidos y animales acechantes, ¿no? Entonces, ella lo que ve en una serie de autores, básicamente, o más bien específicamente, Lamberti y Federico Falco, es justamente la construcción de este otro espacio,
vinculado con las sierras, que siempre ha sido históricamente, ¿no?, en la literatura argentina y, digamos, en el imaginario popular, podríamos decir, un paisaje pintoresco, ¿no? Irse a las sierras de Córdoba, ¿no?, es estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces dice Sandra, en estos dos autores, justamente lo que sucede es se reconvierte el paisaje pintoresco y se vuelve turbio y cómplice de fuerzas enemigas de hombres y mujeres cuando no están, cuando directamente no se presenta en términos sobrenaturales, ¿no? Es decir, el paisaje se vuelve turbio porque está alineado con lo sobrenatural, ¿no? Eso que acecha a los hombres. Por otro lado, como otro rasgo central, plantea Sandra, ¿no? El paisaje es el escenario que plantea el tránsito, ¿no?, hacia lo siniestro. Piensen, ¿no?, en los caminos internos, ¿no? Dice, perderse en el paisaje es hallar un camino hacia la propia introspección, es decir, salir de la ruta trazada e ingresar en lo animal, en el miedo atávico, en el lado oscuro del tour, ¿no? Entonces, es la idea de que el paisaje no solo ayuda, ¿no?, es una herramienta, digamos, ayuda a lo siniestro, sino que también funciona como el escenario que, ¿no?, se utiliza para que el personaje realice ese tránsito hacia, ¿no?, el desvío, hacia el terror. Y en ese sentido, Sandra propone la idea de antiturismo, ¿no?, que en estos textos lo que se ve justamente es que toman esos espacios tan turísticos y los convierten en espacios del antiturismo, ¿no? Dice, son paisajes construidos para el turismo que tienden su trampa a los visitantes en complicidad con los lugareños. El turismo termina siendo una vuelta que repliega a los sujetos sobre sí mismos o los expulsa de la tranquilidad, de la tranquila cotidianidad urbana, cuando lo que van a buscar es una supuesta paz y comunión con la naturaleza. Y en este sentido, alguien me preguntaba antes por el tema de los miedos sociales, una cosa que señala Sandra, que me parece que funciona muy bien para pensar los caminos internos, es que ese miedo que se conjura, de alguna manera, es justamente la idea de la disolución de la familia tradicional, ¿no? La clase, dice Sandra, en la Argentina es la clase media, ese ideal que se conjura, ¿no?, como miedo. Una y otra vez lo que muestran estos relatos en forma metafórica son todas estas familias de clase media que se ven destrozadas por la irrupción justamente del terror, del mal, ¿no? Pensaba, hay otra de Falco que también, porque me acordé de lo que mencionaban del cuento de Lamberti, de que vuelven de las vacaciones y el hermano es otro. Hay un cuento de Falco que también es una familia que se va de vacaciones y que termina atravesada por el mal, muy... Giordano, sí, decime, no sé cómo, creo que podés hablar, ¿o no? Tengo que dejar de... Yo lo levantaba porque tampoco, bueno, tiene que ver con esto, pero no quería interrumpir. Pensaba con esto de irse a la sierra, a los pastizales, como una especie de reescritura de la situación civilidad versus barbarie. Sí, también, Sí, exactamente. el miedo está fuera del urbano. El miedo, digamos, de nuevo se da esa oposición, pero se da de otra manera, diría yo. Digo, en el sentido de que si nos referimos a la oposición clásica, civilización y barbarie, en términos como sarmientinos, ¿no?, Echeverría, ¿no?, la idea de que en la Pampa está el bárbaro, ¿no?, y ese es el monstruo, ¿no?, ese es el otro. Me parece que ahí la diferencia es que en el punto de vista de quienes escriben no necesariamente reivindican la ciudad, sino que, digamos, plantean un problema como un nuevo miedo, o un miedo cifrado en esa otredad, pero no necesariamente
la resolución de ese conflicto implica el triunfo de la civilización ni la defensa de la civilización. Esperen que ahora vamos, porque veo que hay varios de chat, así que ahora dejo de compartir y charlamos un minuto. El último rasgo que menciona Sandra es justamente, ¿no?, el rechazo del tono regionalista o folclorizante, que esa es otra cosa que hacen estos escritores para justamente reinventar toda esta tradición de literatura de provincias, muy entrecomilladamente lo estoy diciendo, ¿no?, por supuesto. Y lo que dice Sandra es que sobrescriben la narrativa oral y mitológica como el desvío de la sierra verde y productiva, dice ella, ¿no? Es decir, porque escriban sobre zonas muy tradicionales y folclorizadas, y porque escriban con la inclusión de elementos sobrenaturales y incluso jugando con leyendas populares de la zona, etcétera, etcétera, digo, también incluso como Molina, ¿no?, juega con La Llorona, no implica que sean regionalistas y folclorizantes sus relatos, ¿no? Esto es lo que está diciendo Sandra con esa frase. Bien, había varios comentarios. Acá está la descarga de las horas nocturnas. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Jordano, se entendió lo que expliqué sobre la civilización y barbarie? Sí, igual iba un poco por ahí la idea, incluso ahora que mencionaste a Molina, en el que el terror sí aparece en la ciudad. Claro, aparece en todos lados, en algún punto. Eso me parecía interesante, más que nada en estos cuentos. Bueno, ya leí también el cuento de Shevlin, los de Marín Enríquez, también están en una especie de límite entre la ciudad y lo que está más allá. Igual aparece la villa. Sí, totalmente. Bueno, en los de Mariana Enríquez, definitivamente, y bueno, por eso la unidad se llama terror urbano y rural, porque la idea es tratar de ver justamente, ¿no?, cómo, en todo caso, alguna especificidad, ¿no?, en cómo se desarrolla, en todo caso, con qué elementos juega el terror en los espacios rurales y en los espacios urbanos. En ese sentido también hay algo que a mí me parece re interesante, como bonaerense / porteña, que tiene que ver con cómo juega el imaginario ahí nuestro como lectores. Yo viví toda la vida en Buenos Aires, ¿no?, entre provincia y capital. Entonces, yo leo Las cosas que perdimos en el fuego, y todo el tiempo estoy pensando en las calles que transito, digamos. Por ahí también pasa parte del efecto de lectura de Mariana Enríquez, ¿no?, en que todo el tiempo, el último cuento de Las cosas que perdimos en el fuego es sobre un personaje que vos ves en el subte. O sea, vos lo ves, lo he visto muchas veces antes de que ella escribiera sobre ese personaje, ¿no? En cambio, en el caso de Lamberti, ahí hay cierta mediación que también provoca otro efecto de lectura, me parece a mí, en el sentido de que es inevitable cierta sensación de eso, cierto pintoresquismo en relación con lo rural, que nosotros, los urbanos, tenemos. Y me parece que eso lo hace jugar Lamberti también en los textos. Por eso la idea de, ¿no?, lo rural y lo urbano y cómo juega cada uno a la hora de escribir, de sentarse a escribir, ¿no? Y por eso la idea de turismo que menciona Sandra en su artículo. Como bueno, son estos tipos que van a tratar de conectarse con la naturaleza y termina saliendo todo mal. Que es como una premisa del género, por otro lado, ¿no? Una pregunta. Teniendo en cuenta, por ejemplo, los cuentos de Horacio Quiroga, de cuentos de amor y locura de muerte, sí. Ahí, digamos, digo porque no sé si coinciden los años, pero en esos cuentos, sobre todo en ese libro, también hay cuentos que son bastante terroríficos, como creo que es un contador o abogado que va a Misiones y se lo comen las hormigas vivo. Claro, exactamente. Entonces, mezcla lo natural de otro ambiente que no es el campo, pero sí es, si se quiere, lo rural, y alguien que va de la ciudad. Me estaba acordando de esto, ¿no? El que va como de turismo y se la sabe toda y termina comido por las hormiguitas. Sí, de hecho... Y hay varios con ese estilo. Sí, totalmente, y de hecho Sandra menciona como antecedentes a Quiroga y a Lugones, que los dos tienen textos en los que la naturaleza se vuelve enemiga del hombre a partir de la irrupción de lo sobrenatural. Sí, Quiroga tiene un montón, es como el experto en la materia, ¿no? Que también tiene que ver, de nuevo, Lugones y Quiroga, escriben entre los 20, la prosa, ¿no? En realidad entre el 10
y el 30. Momento de intensa modernización y urbanización de la Argentina, sobre todo, ¿no?, de Buenos Aires. Sí, perdón, Están pero escribiendo así. ¿se incluyen como dentro de los cuentos de terror o entrarían dentro de este género o en ese momento, digamos, es una visión moderna, digamos? Yo creo que muchos cuentos de Quiroga y de Lugones son cuentos de terror, sí. 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 Y otra pregunta, yo estoy releyendo El túnel, no de Sí. Sábato. Sin ser de terror, sí, Hace ¿tiene algo? décadas, o sea, acordarme, es un loco, ¿no? Sí, sí, es un asesino que empieza con por qué mató a la mujer. Pero la idea es esto, releyendo este libro, es como que uno puede encontrar en algunas novelas, yo encuentro algunos elementos góticos, pero no sé si me parece a mí, porque estoy leyendo esto del oscuro, justamente el túnel, lo que va por debajo, ciertos elementos fantasmagóricos. Bueno, pero esa es la culpa de Sandra y Pablo. Pero digamos... No, digo, sí, o sea, probablemente, porque digo, como ellos, lo que un poco hicieron Sandra y Pablo, que lo vienen trabajando hace mucho tiempo, lo menciono porque tienen un grupo de investigación específico sobre el tema, tiene que ver con justamente tratar de pensar como la modalidad gótica, o sea, por fuera de esto, todas las definiciones genéricas, las categorías más estancas, ¿no? Tratar de pensar los elementos y cómo se refuncionalizan en la literatura a partir digamos, para usarlas para otras cosas muchas veces, pero tiene que ver con eso. Y en algún punto es tratar de, podríamos pensar, ¿no? Lo estoy pensando ahora como, nada, al vuelo, pero es una forma de tratar de recomponer el imaginario del autor. Digo, vos cuando escribís con todo lo que tenés en la cabeza, las películas que viste, los libros que leíste, entonces no te pones a pensar, bueno, este es un elemento gótico que voy a incluir, ¿no? Nada, o sí, quizás sí, pero lo que digo es que muchas veces trabajás con imágenes que tenés, o con ideas que tenés, y que no sabes bien qué son. Después nosotros nos sentamos a posteriori a tratar de entender qué quisiste hacer, y también a definir para pensar en otras cosas. O sea, Sandra estaba, por ejemplo, en el artículo está pensando toda la cuestión de la naturaleza y el turismo porque le interesa pensar en ese espacio, en esos términos, y, digamos, identificar ciertas constantes en una serie de autores muy contemporáneos. También tiene que ver con eso, con qué te interesa recortar a vos y qué elementos ves, ¿no? Siempre y cuando siempre se sostenga también. Perdón, interrumpo. A eso voy. Perdón, interrumpo, hay alguien tratando de entrar, Virginia, que se fue, que avisó. Espérate, y acá también. Esperen que entran y está Mateo también. Y bueno, acá están pasando un montón de cosas. María, está Virginia. Acá pasaron el loro que podía adivinar el futuro. Bueno, vamos a Lamberti. Arrancamos. Ok. Entonces, en base a todas estas cuestiones que estuvimos trabajando, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo se construye el terror en los caminos internos? Que es a la larga un poco lo que nos interesa tratar de escular en estas clases, ¿no? Y lo que se me ocurrió a mí para trabajar el texto era tratar de ir como desglosándolo, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decía al principio, como dos momentos o dos partes en el cuento, ¿no? Tratar de pensar el cuento como en dos segmentos o en dos zonas, ¿no? A mí lo que más me interesa del cuento, se los adelanto, y eso es algo, de nuevo, que es muy personal, tiene que ver con el recorte que cada uno hace, pero a mí me interesan dos aspectos principales en el cuento. Por un lado, cómo trabaja la isotopía, o sea, cómo él hace que nosotros empecemos a pensar en posibilidades, ¿no? A medida que vamos leyendo su cuento, y eso tiene que ver con cómo va planteando elementos que se van relacionando entre sí sin que necesariamente él los relacione, ¿no? O sea, cómo juega con eso, las convenciones del género y lo que nosotros podemos saber sobre esas convenciones del género, y por otro lado, eso, cómo se sale de esas convenciones, que vamos a ver más hacia el final.
cuando Pablo dio la clase sobre, no sé si fue la semana pasada, creo, en 2 veces junio, ahora no me acuerdo, explicó la idea de montaje. ¿Fue la semana pasada o con Buig? La pasada. Y la semana pasada. Bueno, justamente no, la idea de montaje tenía que ver con que se ponen con la idea de mostrar dos escenas de manera contigua y que vos, como espectador, en el caso del cine, completes el significado de esas dos, de esa contigüidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cine, un típica elemento de montaje realista, por otro lado, digo, por fuera de eso, la vanguardia, lo que sea, tiene que ver con abrir la puerta, ¿no? Entonces vos enfocás a alguien que pone la mano en el picaporte y después escena siguiente, o el plano siguiente es esa persona del otro lado. Ese es un típico, como un típico recurso de montaje para evitarte justamente todo el proceso, digamos, todo el cuadro por cuadro de alguien entrando en la habitación, ¿no? Entonces vos ya con esos dos planos, el otro, el que está viendo, completa el significado de aquello que vos querés contar, ¿no? Y en algún punto, no hay montaje como recurso en los caminos internos, pero sí me parece que hay todo el tiempo una alusión permanente a líneas vinculadas con el terror que no necesariamente se concretan o se desarrollan, ¿no? Sino que tiene más que ver con justamente generar un clima, generar una expectativa de lectura. Eso es por lo menos a mí lo que me parece que está muy bien construido, sobre todo en la primera parte. De hecho, así empieza el cuento, ¿no? Dice, ¿en qué momento se perdió? ¿No? Así empieza el cuento. Y se perdió, esta primera frase, muy simple, justamente ya va a remitir a una dualidad con la que va a jugar todo el tiempo el cuento, ¿no? Porque por un lado, por supuesto va a plantear una intriga, ¿no? Es como empezar en la mitad de un relato, ¿no? En que él sale de su casa, todo eso se lo evita, ¿no? Sale de su casa, después lo repone, tenía que ir a ver a la señora Belacqua, pero justamente abre con un gancho. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que va a sugerir es justamente la idea de la dualidad, ¿no? Perderse, ese perderse, toda la primera parte tiene que ver con perderse por los caminos internos, ¿no? Ser un forastero, ser alguien que pertenece y no pertenece a ese mundo, y por otro lado, tiene que ver con perderse de su propia vida, ¿no? ¿Cuándo perdió el camino? Él que pensaba tener una gran vida, ¿no? Como médico o dueño de una clínica, ¿no? Ahí está esa dualidad, que plantea ya desde la primera frase. Y enseguida, ¿no? Él habla de su oficio, se presenta al personaje, al protagonista, y enseguida se plantea el paisaje rural, ¿no? Y el paisaje rural se construye ya desde el segundo párrafo, desde el principio del relato, en términos góticos. Eso es algo que nos interesa a nosotros analizar acá, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? El paisaje va a dar cuenta de quién es este personaje, porque quien se pierde es aquel que no pertenece a ese lugar, por ende probablemente le pase algo, digo, eso es parte de las convenciones del género, ¿no? El forastero, ¿no? Y por otro lado, ese paisaje se construye, decía, ¿no? En términos góticos, esto, ¿no? El bosque, remite a la idea del bosque, ahora vamos a ver, si bien no es un bosque, porque son campos, y a la casa, en vez del castillo, pero es como una casa, ¿no? La casa aislada en medio de la nada. Y esto, sin decirlo, va instalando, ¿no? El clima de terror. Así va construyendo, por lo menos Lamberti, el clima del cuento de terror, ¿no? Y para mí ese clima tiene que ver con algo muy puntual, y que es lo que de alguna manera se va a contar en el texto, y se va a sostener casi hasta el final, que tiene que ver con el terror que produce ver como vivo algo que no está vivo, ¿no? Eso es, digamos, por ahí pasa gran parte de lo que va narrando
el cuento, ¿no? Ver lo estático como algo viviente. Y eso se ve ya, ¿no? Decía, en la introducción del paisaje. Dice él, los caminos internos, así lo llamaba, pasajes secretos que se abrían entre plantaciones de maíz y trigo que no figuraban en los mapas y recorrían el país por dentro, como un inmenso sistema circulatorio, que se llenaban de barro cuando caían 20 milímetros de lluvia y podían presentar toda clase de obstáculos, desde un tronco tumbado a la mitad con raíces expuestas hasta la invasión de un grupo de vacas somnolientas, y también de langostas, diríamos ahora. Pasajes desiertos en los que se podía manejar durante horas antes de ver una casa a lo lejos oscura entre los eucaliptos. Entonces, me interesa esta idea de no un inmenso sistema circulatorio. Ya de por sí eso es perturbador, porque es la idea, ¿no?, de que hay algo viviente en la naturaleza, pero eso viviente no es la naturaleza, el ciclo de la vida, sino que es algo justamente que perturba, que desorienta al sujeto, que lo sorprende y que lo apabulla, digamos, se lo come, ¿no? Perdón, ¿y lo circulatorio también no tiene que ver con lo que no tiene salida? Entras en un medio como algo laberíntico, ¿no? Porque lo circular es... Sí, no lo había pensado, pero es muy buena, sí, la asociación, sí, exactamente, ¿no? Algo que no puede salir, es un laberinto, que es lo que le termina pasando a él, ¿no? Y también, digo, pensando en lo que planteás, Iliana, ¿no? Ya no veo, no me apareció, pero bueno. También pensaba que es cómo se va construyendo esto, ¿no? Esta naturaleza que es ser de la pampa llana, ¿no? Se va construyendo alrededor de él, ¿no? Después termina como este túnel de árboles, pero es, ¿no?, de cómo se construye un bosque donde no hay un bosque, ¿no? Un bosque tenebroso, gótico, donde no lo hay, ¿no? Es como un laberinto de campos que uno, en su mente, se imagina llanos, pero lo que está diciendo ya este narrador al principio es que, ¿no?, superan la altura humana, no nos dejan ver y nos hace que nos perdamos. Lo llano se vuelve tridimensional de alguna manera. Entonces, justamente, ¿no? Esperen que vamos a... yo la semana pasada había trabajado con la idea de isotopía, que mencionaba Dalmaroni para pensar en Coan, y me parece que acá también funciona muy bien la idea de isotopía para pensar el relato. Y para pensar todos esos elementos que, sobre todo en la primera parte, Lamberti va como dejando al pasar, ¿no? Y que no desarrolla, no necesariamente desarrolla, ¿no? O que después se van a transformar en otra cosa en la segunda parte. Y me parece que, por ejemplo, un ejemplo paradigmático de esto es el uso del doble, ¿no? De la figura del doble, que es algo muy propio de la literatura de terror. El doble es aquel que es igual a nosotros y al mismo tiempo es extraño, es como la imagen más acabada de lo siniestro que podemos, en la que podemos pensar, digo, si lo familiar, no hay nada más familiar que uno mismo, y si eso se vuelve extraño, es doblemente siniestro, más siniestro. Entonces, ya desde el principio se sugiere la imagen del doble, ¿no? O el tópico del doble, a partir de la idea de la voz, ¿no? La vocecita en la cabeza de él. Dice, no podía evitar que cada tanto aflorara la voz interior burlona y aguda como la de una vieja loca, ¿no?, que lo llamaba señor fracaso. Y es interesante porque esta voz después se va a transformar en otra cosa en la segunda parte. Pero no, ahí está el doble. Si yo estoy leyendo este cuento de la nada por primera vez, lo primero que pienso es, este tipo se va a volver loco y va a salir matando a todos, o algo así, ¿no? Digo, ese es lo que a mí me sugiere como la isotopía, ¿no? El imaginario del terror. Otro elemento que aparece así, digamos, que aparece muy relacionado con, con el género, ¿no? Tiene que ver con la casa gótica, ¿no? Esta que aparece ya al principio, ¿no? La casa perdida en medio de los eucaliptos, que aparte, muy tramposamente, ¿no?, es como se llama el libro de cuentos y como se llama el segundo cuento del libro. Entonces vos decís, acá va a pasar algo terrible en la casa de los eucaliptos, ¿no? Es como, en algún sentido, Lamberti nos engaña un poco respecto de las convenciones, ¿no? Usa las convenciones por lo menos para sorprendernos. Entonces, dice, ¿no? Para llegar a esa casa, está hablando de la casa de la señora Belacqua, dice, para llegar a esa casa había que tomar el camino que iba hacia la cremería, doblar en la curva del montecito a la derecha y después meterle como 4 kilómetros. Pero esa mañana se había perdido, era tan ridículo. Entonces, ¿no? La casa aislada,
lejana, es el espacio del horror, el espacio paradigmático del horror, como de hecho va a contar en su siguiente cuento, que se llama La causa de los eucaliptus, y es el espacio del horror, ¿no? Otro elemento que aparece en esta primera parte, la muerta viva, ¿no? La idea de la muerta viva, que es la señora Belacqua, que es una mujer que se está muriendo de cáncer, pero que él describe, le interesa describir justamente ese estado, ¿no? Estático en vida. Por eso digo, ¿no? El terror pasa justamente por lo muerto vivo, por percibir como viviente aquello que debería estar quieto o muerto, ¿no? Y eso es lo que le pasa con la señora Belacqua al protagonista, ¿no? A Eduardo. Dice, acostada en su amplia cama matrimonial, la señora Belacqua era un cadáver, los ojos abiertos y ciegos, la boca seca. Allá atrás, muy suave, estaba el pulso, ¿no? Es una muerta viva la señora Belacqua. Pero digo, estos elementos, ¿no? Al mismo tiempo, ninguno es sobrenatural, ¿no? Se sugiere, son todos elementos que sugieren y nos remiten a nosotros, porque ya vimos una película, porque leímos un cuento, al espacio de lo sobrenatural y de lo fantástico, pero en realidad son todos elementos realistas, ¿no? Por el momento. Claro, y hay como una cosa, perdón, una cosa medio también liminal en esta pregunta de si se puede hacer algo y toda esa cuestión de estar en un espacio, sí, liminal, donde parece que otros podrían decidir por ese, ¿no? Como si claro, ese propio estado muerto vivo impide la propia decisión de la víctima, ni siquiera puede decidir sobre su propia entidad, su propio, ¿no? Como algo así me remitió. Sí, no lo había pensado, pero sí, ahí hay algo con la eutanasia que también se puede pensar, claro. Porque también digo, pensando en alguien que no puede superar su pasado y no puede superar la muerte de sus padres, ¿no? Como ya en términos incluso de psicología del personaje, ¿no? Claro, hay ¿no? una relación entre la eutanasia puede. y la muerte de los padres, entre la primera y la segunda parte. Y le pasa, digamos, en algún punto, él no puede superar la muerte de los padres, por eso, digamos, no puede matar a aquello que murió, ¿no? Digo, ahí están funcionando en varios planos la idea de la muerte y de matar, ¿no? A quien debe morir. Y bueno, otro elemento que también aparece me parece que muy clásico y que aparece con mucha fuerza es la idea del viaje solitario, ¿no? El paraje aislado, el accidente, digamos, el accidente en este caso, el accidente en la narración siempre es lo que permite la narración. No sé si lo dije esto ya, porque siempre lo digo, pero yo tenía un profesor de la carrera que siempre decía, bueno, yo me hago una tostada con manteca todos los días, y no cuento todos los días que me hago una tostada con manteca. Lo que voy a narrar es el día que se me cayó la tostada con manteca, digamos. La narración tiene siempre un principio de conflicto, ¿no? Tiene que haber conflicto para poder narrar. Y el accidente es un típico conflicto de este tipo de relatos, ¿no? Y de nuevo, esta idea, esta dualidad que plantea el texto desde el principio, que tiene que ver con perderse, se pierde, es un personaje que está perdido a nivel psicológico, ¿no? Simbólico, y también se pierde realmente, digamos, se pierde en esos caminos, ¿no? Y último, me parece que el último elemento que remite a todo el imaginario del terror, y que de hecho es el que va a producir de alguna manera el pasaje a lo fantástico, es el túnel, ¿no? Esta aparición de este túnel de árboles, ¿no? Dice, les leo la frase de la cita de donde aparece el túnel, ¿no? Dice, manejó hasta que a los costados del camino se pobló de árboles. Por eso yo decía, ¿no? Miren cómo se va volviendo gótico el espacio, en una llanura, ¿no? Lo van cubriendo los árboles. No sabía de qué clase eran, pero se encorvaban formando una cúpula de copas entremezcladas. Un túnel de luz cálida y espesa como el aceite, que desembocaba a lo lejos en una gran claridad, ¿no? Entonces, de nuevo, acá va a operar otra metáfora o otra dualidad que tiene que ver con el túnel al final, ¿no? El túnel que uno ve cuando se muere, ¿no? El famoso túnel. Y cuando aparece la idea del túnel, ¿no? Porque es
el punto de vista de, digamos, este narrador en tercera persona focaliza todo el tiempo en Eduardo, que es un médico. Entonces, obviamente, el médico, desde su perspectiva, va a asociar ese túnel, ¿no? Con el final con la muerte, con el final de la vida. Entonces, lo que va a aparecer es la explicación racional que daría un médico, ¿no? La idea de la falsa experiencia del túnel, ¿no? Una explicación, digamos, se refuerza una racionalidad que solo se va a ver defraudada una y otra vez en algún punto. Es como construir un edificio para ir y romperlo a último momento. Eso es un poco también lo que está haciendo D'Alamberti, ¿no? Construyendo a este personaje en determinados términos, con determinados códigos, para después, a más alto se llega, más dura es la caída, ¿no? Más duro va a ser el impacto del final. Entonces, la idea de el túnel al final de la muerte, y había pensado otra cosa, bueno, pero ya me va a ocurrir. Me va a acordar. Y después, ¿no? A nivel metatextual, ¿no? La idea del pasaje, ¿no? De que siempre un pasaje plantea el salto a lo fantástico, ¿no? Como en Cortázar, por ejemplo, un recurso que aparece mucho en Cortázar. Entonces, ese túnel desemboca en una gran claridad, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Si vamos a seguir a Stephen King, las definiciones de King, pensaba que es en este momento cuando se produce, podríamos decir, como el primer quiebre, ¿no? Aparece realmente el terror, podemos decir, bueno, esto se está transformando en un cuento de terror, ¿no? En los términos que lo piensa King, ¿no? King lo que va a decir, va a diferenciar en Danza Macabra, ese ensayo que les comenté en otras clases, va a establecer una diferencia clara entre entre el terror y el horror, dice él. Y de nuevo, repito, es un recurso que a él le sirve, pero a nosotros terror y horror en general se entremezclan, ¿no? Se nos mezclan también en la percepción. King, justamente para tratar de dividir y de, digamos, procesar eso que él escribe, que leen los demás, ¿no? Diferencia el terror y el horror diciendo que el terror en realidad es un miedo extremo ante determinada situación o suceso, ¿no? Y dice que el terror en realidad suele ser algo real. Y plantea que el terror, a diferencia del horror, ahora vamos a ver cómo es la definición de horror, ¿no? Lo que hace en general es paralizar, de un modo tal a partir del cual, ¿no? Nosotros no podemos pensar racionalmente ni responder como deberíamos. Dice, el terror no se muestra, eso es lo que le interesa a él marcar, ¿no? Que el terror es el arte de la sugestión, de sugerirnos a nosotros todo el tiempo cosas, ¡ay, está detrás de la puerta! ¡Ay, la va a matar! ¡Ay! ¿No? Esa es la idea del terror, ese es el efecto que para King tiene el terror, el poder de la sugestión, sugerirnos cosas que no necesariamente se van a mostrar después, ¿no? Y me parecía que toda esta primera parte, ¿no? Hasta que cruza el túnel, es pura sugestión, ¿no? Lo que trabaja todo el tiempo, en este caso Lamberti, en toda esta primera parte, es la sugestión, y justamente los tópicos o las convenciones del género, ¿no? De lo que consideramos como cuentos de terror clásicos, o películas de terror clásicas, ¿no? Historias de terror, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un juego que después, en la segunda parte, o se van a dispersar, y en ese sentido hay una apuesta de Lamberti a, ¿no? Salirse de las convenciones, o se dispersan, o se refuncionalizan en otra cosa, ¿no? Que es lo que pasa básicamente con la voz del doble, con esa vocecita que le habla. Pero digo, la casa no vuelve a aparecer, él está buscando una casa a la que no llega, ¿no? Y tiene que ir a ver una muerta viva a la que nunca encuentra. Y un viaje solitario que termina ¿en dónde? ¿No? En el pueblo de su infancia, que es y no es el pueblo de su infancia. Entonces, no, estamos viendo tiempo. Ese túnel, ¿a dónde nos va a llevar? Esa entrada, ¿no? al terror. Justamente nos va a llevar a las entrañas de lo siniestro. Yo, hoy estaba terminando de ajustar la clase,
me acordaba, él tiene un cuento en La Casa de los Eucaliptus, que es, que fue bueno, que se llama, ahora no me acuerdo del nombre completo, El Eterno algo, ahora después se los busco, en el que un presidente electo conoce las entrañas de la Argentina, ¿no? Tiene como un tema con la entraña. Bueno, acá, ¿no? Se va a las entrañas de lo siniestro. Las entrañas de lo siniestro, lo más profundo de lo profundo, es uno mismo, ¿no? La familiaridad, lo que decíamos, ¿no? El pueblo de la infancia. Entonces sale de este túnel y se encuentra con un pueblo que al principio, como un clásico también del género, ¿no? Le hace acordar a su pueblo. Entonces, en este sentido se va a plantear como de nuevo, una forma muy clásica de narrar lo siniestro, ¿no? Es como, era pero no era, ¿no? Es como, ay, este señor era igual, pero digamos, todo el proceso de reconocimiento, de anagnórisis que hace el personaje es bastante clásico en esos términos, ¿no? Después ve al amor de la infancia, ¿no? Y evoca a su enamorada y dice, tiene que ser la madre, ¿no? Y ahí descubre que es ella, y ahí empieza a darse cuenta que está en el pueblo de su infancia. Entonces, acá me parece que aparecen otros tópicos que tienen que ver con el cuento del terror, pero que lo van circunscribiendo a eso, al espacio de lo siniestro en el sentido de lo familiar, ¿no? Y aparecen nuevos tópicos como por ejemplo el canto de las sirenas, ¿no? Él llega a la idea del espacio. ¿Por qué digo el canto de las sirenas? Porque lo que aparece en contraste con la primera parte es la idea de la vida perfecta, idealizada, ¿no? Aquello que uno quiere, la fantasía concretada, que por debajo esconde otra cosa, ¿no? Ese es como, por eso me parece que tiene dos partes, como dos momentos el cuento, ¿no? Entonces, el canto de las sirenas, ¿no? Aparece, que es como viene, ¿no? de la Odisea, ¿no? Es la idea de alguien que te atrae y te simula una realidad que no es tal, ¿no? Eso es lo que hacían las sirenas con Ulises y con su tripulación. Entonces, dice el texto, era pasado el mediodía y el pueblo parecía cantar, ¿no? Por eso digo que aparece la idea del canto de las sirenas, ¿no? Por otro lado, aparece también otro tópico muy clásico de la literatura de género, que es que no, el amor siempre es una perdición, ¿no? El amor de la infancia. Y también aparece muy fuerte algo que él menciona en el relato, ¿no? Que es la idea del déjà vu, ¿no? Él se explica a sí mismo, ¿no? Porque todo el tiempo es un personaje que trata de racionalizar. Entonces, se explica a sí mismo, ¿no? Debo estar teniendo un déjà vu, ¿no? Esto es como una especie de déjà vu, que se va a probar que no es tal, ese déjà vu, ¿no? Pero por otro lado, el déjà vu me parece que remite a esa idea del el eterno retorno a lo que no se puede olvidar, como decíamos, la imposibilidad de practicar la eutanasia, ¿no? La imposibilidad de dejar morir aquello que ha muerto, la imposibilidad de superar, ¿no? Su propio pasado. El déjà vu también remite simbólicamente, me parece, a esa idea, ¿no? Perdón, ¿puedo decir algo? El tema del túnel también, en esa fantasía del túnel, una de las ideas es que al final del túnel vos te encontrás con tu familia, porque en general te dicen, te encontrás con tus padres que te vienen a buscar, o con aquellos seres queridos. Digo porque de alguna manera también es una manera de ir anticipando con quién se va a encontrar, porque no es un paisaje, una línea recta, es un túnel. Claro. En algún momento hace referencia a esa idea del túnel que conduce en la muerte al reencuentro con esos seres que vos perdiste. No con los que él encuentra en particular, pero sí, en esa figura. Pero también esa misma figura, metafóricamente, te va llevando a decir, yo sé con quién con quién se va a encontrar teóricamente. Sí, de hecho, gracias, porque me hiciste acordar lo que quería decir antes respecto al túnel, la otra. Es que, de nuevo, a nivel metatextual, o sea, nosotros como lectores, lo que pensamos cuando él entra en ese túnel y ve una luz, es que él se murió, ¿no? Digamos, eso exactamente, es lo que pensás, ¿no? yo pensé eso, que era una visión de muerte, como de liminal cielo, también. Claro, exactamente. Claro, eso es nuevo, es una nueva
como una especie de trampa, otra trampa más, ¿no? O, digo, de nuevo, son las isotopías, es jugar con aquello que nosotros tenemos en nuestro propio imaginario, que vamos completando a medida que vamos leyendo. A este le va a pasar tal cosa, ¿no? Y eso es el juego con el género, que me parece que lo hace muy bien. Entonces, la cuestión de la muerte, del déjà vu, y por otro lado, ¿no? Toda esta idea de que él, digamos, del pueblo despreciado, y toda esta escena que va a aparecer después del reencuentro con los padres, que tiene que ver con justamente todo aquello que se contó en la primera parte del médico fracasado, ¿no? De este futuro promisorio que tenía el personaje y que digamos, no funcionó. Y me parece que ahí, digo, pensando en lo que dice Sandra sobre Lamberti, sobre Falco, ahí está la cuestión de la clase media, muy presente, y digo, ahí me parece que la ve Sandra y me parece que ahí se puede rastrear muy bien. Que tiene que ver con la idea, digamos, que tiene que ver con la frustración de este personaje, para el cual la meritocracia, que es como una columna, ¿no? Una idea muy central de la clase media, ¿no? De la educación y de eso, de la clase media, a través del estudio vas a ser un profesional, mi hijo el doctor, vas a ser un profesional y así vas a poder acceder a una mejor posición, ¿no? Es lo que es lo que falla en él y es su gran frustración, ¿no? Entonces, ahí es donde él se pierde, en los dos sentidos. Otra cosa, y está el imaginario de los padres también, ¿no? Que los padres proyectan en el hijo lo que ellos no pudieron ser, y mi hijo el doctor, como vos decías, es como, bueno, la defraudación no es hacia el mismo, sino también hacia los padres, que encima se murieron y no lo vieron concretar eso, que lo cumplió posiblemente por ellos, no por un deseo personal. Te queda la duda ahí. El proceso interno de esto de por qué hizo la carrera, por qué justamente el médico. Igual ahí es interesante que pensaba, no lo había pensado antes, pero es interesante pensarlo así, que digo, él ve el amor de su infancia, pero la forma en que la fantasía, ¿no? Que es a la larga lo que está pasando en ese espacio, ¿no? La fantasía de lo que pudo ser, eso es, ¿no? Ese es el elemento fantástico, que él está viviendo lo que pudo ser, ¿no? Su vida idealizada. La fantasía no se da por el amor, sino que se da por mostrarle a sus padres en quién se ha convertido. Digo, y eso es la clase, digamos, ese es el ideal de clase media frustrado, ¿no? Pensando en lo que decía Ileana. ¿Para dónde va el relato? El relato, en vez de irse con Laura, ¿no? Es que se encuentra con los padres. Y yo hablaba de la refuncionalización de la voz, porque me parece que esa voz que aparece plasmada, ¿no? Aparece narrada en la primera parte como algo siniestro, esta vieja loca que le dice señor fracaso, en la segunda parte se va a convertir en, primero, su conciencia, ¿no? Es la voz la que le dice salí de ahí, andate, ¿no? Ya no es la que le dice señor fracaso, sino es la que le advierte que esto va mal. Pero por otro lado, la voz va empezando a tener una tonalidad lúdica, que eso es algo que tampoco tenía en la primera parte, ¿no? Cuando que él empieza a hablarle, la voz le habla y él le contesta, que ya de por sí es como quebrar el verosímil de el factor terrorífico de la voz en tu cabeza, ¿no? Como si vos le contestás, es como que desarmás el efecto de extrañeza que tiene esa voz, y por otro lado, en el nivel léxico, ¿no? La voz le dice, yo que vos saldría rajando, señor fracaso, ¿no? Se vuelve lúdica la voz. Entonces, él plantea elementos que después desarma para armar otra cosa, eso es lo que a mí me parece muy interesante, aparte, ¿no? Hecho muy sucintamente en el cuento. Y por otro lado, otra cosa que va a trabajar mucho en esta segunda parte, tiene que ver con la oposición entre razón y sensación, ¿no? Todo lo que percibe en ese pueblo tiene que ver con lo sensorial, ¿no? Justamente tiene que ver con no hacerle caso a su cabeza, no hacerle caso a su razón. Entonces, todo, digamos, cuando Laura le dice que es ella, le produce una sensación de frío y de vacío, que al mismo tiempo no puede o no quiere racionalizar, ¿no? Es lo que sabe y no quiere asumir. Es eso, es lo que no puede superar. Y por otro lado, ¿no?
la acumulación de las imágenes sensoriales refuerzan el verosímil de la experiencia, ¿no? De aquello que está narrando. Y nos acercan a nosotros, es como lo hace más, hace esa escena, convierte esa escena en algo mucho más próximo para nosotros como lectores, no es la extrañeza absoluta, no es un monstruo, al revés, ¿no? Es algo que nos resulta muy próximo y muy familiar, ¿no? Eso, acuérdense, ¿no? Lo que dice Feiling sobre el terror burgués, es algo que irrumpe en un espacio que es igual al de mi casa, ¿no? Y eso es lo que me produce terror. Entonces va a explotar la nostalgia como sentimiento, ¿no? Y desde el cuerpo. Y de hecho, o sea, esa sensación de, justamente de sensorialidad, esa apuesta a la sensorialidad, se va a ir encreyendo hasta como llegar a su cenit cuando llega a su casa, cuando encuentra su casa, ¿no? Que de hecho le dice a la voz, espera uno más, ¿no? Una más y su perdición. Así es, ¿no? La escena, la del encuentro con la madre. Dice, reconoció la voz de su madre, sonaba muy real en ese luminoso mediodía. Aparte aparece el tema de la luz, que es algo es un tópico de la literatura extraterrestre, un poco adelantando al final, ¿no? Ese luminoso mediodía. Pudo oler a la distancia las milanesas fritas con papas y huevos, su comida preferida. La vocecita burlona le dijo algo, pero él ni lo oyó. Levantó un dedo y apretó el timbre. Ya va, se escuchó. Cuando la mujer abrió la puerta se miraron durante un instante. Luego ella sonrió y se adelantó a abrazarlo. Hijito, le dijo, tanto tiempo. Eduardo olió el perfume de su pelo y casi se larga a llorar, ¿no? Todo, ¿no? Lo que huele, lo que escucha, lo que siente, al tacto. Entonces, de nuevo, estamos todavía en el mundo del terror, según King, ¿no? Porque todavía no vimos nada específicamente sobrenatural, en ese sentido lo digo, ¿no? Hasta que entramos a esa casa, de nuevo, ¿no? La casa, esa casa de los eucaliptus a la que no llegó, llega a otra casa que es su casa, y que es realmente la casa del horror, ¿no? Entonces, en el horror, justamente en esta casa a la que llega, ¿no? Lo que va a ver es una construcción de la escena hogareña idealizada en la que se plasma la fantasía de lo que pudo ser, esto que hablábamos antes, mamá, papá, miren lo que hice, ay hijo, estamos muy orgullosos de vos, ¿no? Solo para que ese momento de la concreción de la fantasía se interrumpa violentamente. Y la forma en que se interrumpe es el recuerdo de las fotos del accidente, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar en un segundo quiebre del cuento, como un segundo volantazo que pegue el cuento, y ese sería como el segundo pasaje, entre comillas, ¿no? En la narración. Entonces dice el texto, todavía las recordaba con una nitidez espantosa. Una, el viejo Torino aplastado como una lata. Otra, las caras de sus padres reventadas por el impacto, sangre por todas partes, los cuellos torcidos en una posición antinatural. La última, los bultos al costado de la ruta, envueltos en plástico negro. Mi hija está gritando de fondo, no sabe lo que... Espero que no se escuche. Pero ahora estaba todo bien, no hacía falta pensar en eso. ¿Estaba todo bien? ¿Está todo bien?, dijo la vocecita. Salté un poquitito, dice, Eduardo se levantó y le besó la frente a la madre. Pero mientras lo hacía, percibió un olor extraño, un olor a flores podridas, caliente y denso que estaba como por debajo del shampoo, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí aparece un elemento que irrumpe, y acá ahora sí va a irrumpir lo sobrenatural, en las condiciones del relato, ¿no? En la escena. Y ahí, justamente, lo que aparece es el horror, ¿no? Entendido en términos de Stephen King, de nuevo, que tiene que ver, dice King, ya no con la sugestión, sino con algo que produce aversión, ¿no? Esta idea de lo podrido, ¿no? El detritus, ¿no? Que aparece en ese olor que él siente. Y que él dice que, por lo general, el horror, dice King, no tiene que ver con una explicación racional, a diferencia del terror, ¿no? Nunca, entonces, digamos, como que no puede haber un cierre tranquilizador de alguna manera, como, no, estaba soñando, no, estaba loco, sino que hay un elemento real de horror, ¿no? Entonces, es como si el cuento se hubiese presentado durante todo su desarrollo como un cuento de terror, o quizás algo horroroso, pero que va a ir por otro lado, por el lado de la señora muerta, el fantasma, ¿verdad? Y que de repente aparece, por otro lado, a partir de esta idea del olor, ¿no? Y que va a, en realidad, resolverse muy rápidamente en ese
final, ¿no? Como en ese final de impacto. Entonces, parte de lo que pasa ahí es que eso que se había sugerido, ¿no? Metafóricamente, que tiene que ver con la idea de lo familiar siniestro, se vuelve literalmente siniestro, ¿no? Y no hay metáfora en ese planteo, ¿no? Los padres se convierten en una otredad absoluta y entra el terreno de lo no humano. Eso es lo que pasa al final, ¿no? Ya hay otra cosa que está pasando ahí. No es que, ay, mi mamá se volvió loca, sino que no son humanos estos seres que lo reencuentran. Y eso aparece muy claramente en las últimas frases, ¿no? Cuando dice, sus padres avanzaron, pero aparte avanzan, ¿no? Ya se vuelven amenazantes, ¿no? Avanzaron hacia él para no despertarlo y se quedaron quietos al pie de la cama. Ya no tenían la forma de sus padres, ya no tenían la forma, ¿no? Cambian de forma, se vuelven otra cosa. Ya no tenían la forma de sus padres, no la necesitaban. Afuera, los habitantes del pueblo rodeaban la casa. Salté un poquitito. Tampoco ellos necesitaban la forma que habían tenido frente a Eduardo un rato antes. En sus ojos, aunque uno dudaría en llamarlos así, ¿no? Ahí siempre el paréntesis, van a verlo si lo rastrean durante todo el texto, el paréntesis siempre agrega, el paréntesis en general se usa para información de segundo nivel, digamos, no tan importante, y en este caso, gran parte de la información central del texto está puesta en los paréntesis, que es algo también, un típico elemento estilístico. Entonces, en sus ojos, aunque uno dudaría en llamarlos así, se veía la expectativa ansiosa. Esperaban atentos, y cuando empezaron los gritos, el grupo se entusiasmó, ¿no? Entonces da la idea de que se lo comen, básicamente. Entonces, lo que pasa, me parece, en este texto, que a mí me parece muy eficaz, es como que hay un engaño, a nosotros nos lleva por todo un caminito que resulta ser otro caminito, o que introduce un nuevo elemento al final. Y ese giro final es justamente el guiño a la literatura alienígena, extraterrestre, como quieran llamarle, ¿no? Estos padres no son fantasmas, ni son muertos vivos, digamos, de alguna manera, pero se sacan, ¿no? Es una forma, tienen otra forma. Por ende, son personajes que no pertenecen eso, al mundo humano, ¿no? Y me parece que justamente es a través de ese giro final, ¿no? Que aparte nosotros no podemos evitar pensar en relación con La maestra rural, que es de 2016, este libro es de 2017, que está remitiendo a un imaginario específico dentro del género de terror que tiene que ver con la literatura extraterrestre, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esta última fase que señala Feiling del terror, que es el terror cinematográfico, porque todo, digamos, gran parte del imaginario del terror contemporáneo, ¿no? Extraterrestre, alienígena, si bien hay una tradición local de literatura extraterrestre, tiene que ver con el cine, ¿no? Y con, no sé,